Bueno, pues hoy en esto que es Épica 100.100 me traslado hasta la ciudad hermosa de Campeche, allá ubicado en la península de Yucatán. Hay otra historia más que hay que contar en la efervescencia de esta imaginación que muchos maestros también compartieron a manera de cuento. La pandemia que nos ha afectado a todos, pero principalmente a los niños. Y aquí quiero dar la bienvenida al maestro Franco Misael Cobo Huichín, espero que lo haya dicho bien. Gracias por acompañarnos, bienvenido a este programa, uno más para poder aprender mucho de ustedes, pero sobre todo de estas narrativas en esta forma de cuento, para hacer ver que los niños también viven una realidad. Gracias. Muchas gracias por la invitación y aquí esperando compartir un poco de la narrativa que pues transcribimos, ¿no? Ahorita en tiempos de pandemia. Bueno, quiero hablar un poquito acerca del invitado que tenemos en esta jornada. Él es licenciado en educación primaria, maestro en gestión educativa y forma parte de este ejército de ILCE en la formación de evaluadores de la etapa 2 de la llamada evaluación docente. Y también es doctorante en ciencias de la educación por UNISAN, allá en la sede de Campeche. Gracias nuevamente. Platícame un poquito cómo los niños de primaria tuvieron la noticia de que se acabó estar en las aulas, se acabó el recreo, se acabó la convivencia. Claro, pues ya exactamente un año, ¿no? Casualmente ahorita recordamos cómo han pasado 365 días que simplemente pensamos que todo esto iba a ser pasajero, que simplemente le dijimos a los niños, el día de hoy vamos a parar por las enfermedades que se están suscitando a nivel mundial, y pues simplemente fue una despedida con sabor a un retorno muy pronto, ¿no? Cuando se lo dijimos a los niños, yo estoy en una comunidad rural en cual los niños les gusta, es su forma de vida ir a la escuela, el diario, el jugar, el brincar, el platicar con sus compañeros, es una forma que es inexplicable, ¿no? Porque sabemos que no es lo mismo un medio rural o un medio urbano donde se pueden comunicar por teléfono. Entonces ese día todavía lo recuerdo casualmente cuando le dijimos a los niños, se toca la hora de la salida y les dijimos, nos vemos, cuídense y esperamos pronto vernos. Y ese pronto vernos hasta el día de hoy se ha alargado y hemos visto con el paso del tiempo a través de un poco de llamadas o a través de un poco de audios o incluso hemos tenido que ir a veces a la comunidad, los niños la tristeza que dicen, maestro, yo ya quiero regresar, maestro, ya extraño a mis compañeros, maestro, ya lo extraño a usted, ya extraño las empanadas, porque déjame contarte que aquí en nuestra escuela hay algo muy peculiar que se llama los panuchos de espagueti, que muchos pueden decir, wow, ¿y eso qué es? Pero créeme que con solamente comprobarlo, mira, vas a quedar maravillado y lo vas a querer probar. Eso que se extraña, por supuesto, en medio de una pandemia que continúa, también genera nostalgia de parte de los maestros. Sin embargo, también fue un reto para los maestros ya no escuchar el murmullo de los niños, la participación en la clase presencial. ¿Qué tanta problemática hubo ahí en Campeche y sobre todo en su escuela para que los maestros se convirtieran en migrantes digitales? Pues como mencionas, el primer problema que nos suscitamos fue que no esperábamos, primero que nada, esta pandemia, ¿no? Segundo, fuimos dándonos cuenta que hay mucha brecha digital. No solamente me refiero a la conectividad de que una población no tenga el sistema, sino que muchos de nosotros como maestros no conocíamos muchas plataformas y en los cuales nos vimos obligados a la necesidad de capacitarnos, de actualizarnos y sobre todo de aprender para poder aplicarnos y no quedarnos en ese rezago, para poder tener un contacto con nuestros niños. Lo que sí hemos venido observando que vamos descubriendo que todo aquello, como yo mencioné, todo aquello que hace tiempo era prohibido, ahora es permitido. Entonces observamos que muchas de las herramientas que los maestros no conocíamos, no es difícil, es solamente irnos quitarnos el miedo poco a poco y luego nos vamos dando cuenta que nos ahorra en cierta forma el trabajo también con los alumnos. Siempre hemos dicho, hay que buscar una forma lúdica para trabajar con los niños. Esta modalidad a distancia o este trabajo a través que nos viene a arrojar la pandemia con las herramientas digitales o con la modalidad que hemos venido trabajando, también los maestros hemos tenido que dar
una transformación no, porque la educación tiene que continuar, la vida tiene que seguir. Entonces, a través de estos medios fuimos buscando la forma de cómo interactuar con los niños y sobre todo que los maestros se dieron cuenta que el aprendizaje nunca para, que el conocimiento es continuo y siempre tenemos que tener esa mentalidad abierta al cambio. Los niños son nativos digitales y lo sabemos desde muy pequeños, pero ¿cuál fue la problemática entre el comparativo de un niño de primero de primaria a uno de sexto, por ejemplo, para cambiar de las clases presenciales a lo digital? Los padres de familia tuvieron mucho que ver, por supuesto, pero también las limitantes de los servicios de internet, por ejemplo, ahí en Campeche. Ok, pues en realidad en la comunidad de donde yo me encuentro, tanto un niño de primero como un niño de sexto, mayormente ahí como convive mucho por los hermanitos que se dan, bueno, podría decir que un niño de primero es más, como que más aventurado, como que dice, yo agarro el celular y voy descubriendo la forma de cómo entrar a una videollamada, de cómo mandar la tarea, de cómo mandar la foto. Los niños de sexto, como te digo, fue un momento que podemos decir un parteaguas, que en este momento todos empiezan de cero, ¿no? Entonces, tanto niños como de primero a sexto tenían conocimiento un poquito limitado, pero yo sí le puedo mencionar que los niños de primero son un poquito más aventurados, que los niños de sexto son un poquito más cuidadosos en el sentido de cómo van haciendo las cuestiones, ¿no? Y como usted menciona, los papás, que muchos de la comunidad en donde yo me encuentro tenían el teléfono, pero solamente lo usaban para hablar, tuvieron que buscar la forma y los medios para hacernos llegar la información. Y un ejemplo claro, vemos muchas plataformas como por ejemplo el TikTok, y yo le digo a los maestros y a los papás, no es malo, al contrario, hay que darle un buen enfoque, porque el mismo TikTok nos sirve a nosotros para crear videos virtuales y tener un buen trabajo colaborativo. Hay que decirlo con todas sus letras, la narrativa que tengo aquí en mis manos y que unos instantes más me voy a permitir leer, pues tiene que ver con un cuento que el papá le da a su hijo. 3 profesores increíbles forman parte de esto que es, ¿qué? ¿Una realidad velada o una realidad contada para niños? Ok. Podría decir que como en todos formamos parte de uno, ¿no? En una comunidad rural como yo, cuando empecé a escribir la historia, me fui imaginando un poco de la realidad y un poco de lo que mejor podía pasar en un futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita en estos momentos todos somos maestros. Nosotros desde casa que orientamos a los papás y los papás tuvieron que adaptarse o agarrar ese papel de docente. Entonces, muchos de la comunidad escolar o de los factores que integran a nuestra comunidad escolar forman parte de algo muy importante. Todos abonando con un poquito de su apoyo van formando a este niño que queremos, ¿no? Este niño que tenga buenas emociones, que esté preparado y que al final del día se desarrolle integralmente. Entonces, por eso yo en el cuento lo ejemplifiqué de 3 maneras, ¿no? Un papá que podríamos decir que da el amor, el maestro a la distancia que da el conocimiento y la comunidad en general que abona para tener una buena convivencia. Un reto también para los maestros que tuvieron que innovar, porque ya platicamos de los alumnos que tanto el de primero como el de sexto tienen sus ventajas en esto que ha sido el camino digital, pero qué tan difícil fue para los maestros adaptarse a dejar el pizarrón para convertir la pantalla en el centro del conocimiento. Hay una frase cuando cada vez que platicamos de esto con los maestros en consejos técnicos, dice, dejamos el pizarrón por la televisión y dejamos el lápiz por el control remoto, ¿no? En este caso, por la educación a distancia. Entonces, sí fue muy complicado para aquellos maestros que, por ejemplo, tienen unos años de servicio, 15, 20 años de servicio, que no crecieron, ¿verdad? O no se desarrollaron profesionalmente. Pero es muy importante rescatar, los maestros se les vio difícil, pero siempre con la mentalidad abierta a aprender, porque sabemos que todo lo nuevo implica un reto. Al menos, por ejemplo, los maestros de aquí de Campeche, todos son maestros muy abiertos al decir a la actualización. Viene un nuevo programa, adelante, vamos a capacitarnos, vamos a aprender del ensayo y error. Al final del día, ¿qué es lo que puede pasar? No voy a equivocarme, voy a aprender una forma de cómo no hacerlo. Ese es nuestro lema aquí en Campeche. Y vaya que sí lo tienen muy arraigado, ¿no? Hay algo que me llama la atención. Se utiliza también en este cuento
la esperanza como parte fundamental, es decir, algún día saldremos de esto. ¿Cómo será entonces la educación de haber estado en lo presencial a lo digital y cómo sería la nueva normalidad? Okay. Pues la nueva normalidad ya lo hemos venido ahorita idealizando. Lo que nos deja de experiencia la nueva realidad es que la forma de vida que hemos llevado tiene que cambiar. Tiene que cambiar desde lo emocional, tiene que cambiar desde nuestra forma de pensar y tiene que cambiar desde nuestros hábitos de higiene y de salud. Cuando nosotros nos estamos dando cuenta ahorita que nos integremos a la parte presencial, llegado su momento, nos vamos a dar cuenta, vamos a valorar más a nuestros compañeros, vamos a respetar o valorar más a todos los actores de la comunidad, me refiero a papás, porque tiene que haber un estrecho vínculo papá, maestros y alumnos, en los cuales nos estamos dando cuenta que no podemos aislarnos unos de los otros, tenemos que estar en la vía de comunicación adecuada para poder tener los resultados que todo México espera y que todos los niños no quieren para ser personas de bien. ¿Cómo son los maestros en Campeche? ¿Son guerreros? ¿Son héroes? ¿Cómo hay que llamarlos? Porque estamos en un momento en donde sí, todo parece indicar que la vacuna será la esperanza, pero no hay que olvidar que los maestros tomaron su parte para que la educación no se suspendiera. Así es. Pues en un principio, ¿no? Era como mencionas, podría decir que éramos guerreros. ¿Por qué? Porque a pesar de que dijimos, la educación presencial hasta acá, muchos maestros se preocuparon. ¿Y qué hicieron? A pesar de eso, buscaron la forma, como te comento, llamadas, videollamadas, o incluso muchos maestros iban a la distancia, aunque sea por sus carros, buscando a los niños para no desampararlos. Y luego se convirtieron en héroes. ¿Por qué? Porque buscaron diferentes estrategias para seguirnos comunicando con ellos. Los maestros de Campeche han estado al pie, como que dice, desde el día 1 hasta el día 365 que ya hemos cumplido, ya casualmente el día de ayer, el día de hoy, un año que las escuelas se han cerrado, pero simplemente la educación no ha parado. Los maestros siguen en constante comunicación con los niños, no hay horario de clase, a pesar de que sabemos de que, por ejemplo, vamos a poner un horario, tenemos que adaptarnos a las necesidades de los papás, a las características de los niños. Entonces, todos los maestros han estado hasta dando más de su tiempo, utilizando herramientas que nunca habíamos utilizado y acoplarlos, como tú mencionas, a la nueva realidad, que ya va a ser, como mencionan muchas personas, lo de hoy. No hay que aprender de lo que estamos viviendo para transformarlo en nuestro presente o en nuestro futuro que se nos viene. Voy a permitirme leer a continuación este cuento. La nueva realidad, un mundo lleno de colores y sabores. Papá, dime algo. ¿Los sueños son reales? Hijo, te voy a contar una historia y empieza así. En un pueblo mágico muy lejano, abundante de alegría y colores, existen 3 caballeros mágicos que fueron creados por un obrero de la localidad, llenos de mucho amor y pasión. Estos caballeros, con el paso del tiempo, crecieron y se dedicaron a proveer de ayuda y felicidad a los habitantes de la región. Eran conocidos como los 3 profesores. El mayor se llama Genio, el más pequeño Baltasar, y el de en medio era conocido como Ricky. Entre los 3 congeniaba un increíble poder que, al combinarse, era como deidad en la formación y bienestar integral de las personas. Genio tenía la habilidad de crear estrategias para apoyar a los niños. Baltasar, de regalos y alegrías. Y Ricky, esa pasión y amor por hacer bien las cosas. Muchas de las actividades que la gente de esa región estaba acostumbrada a realizar desde temprano, se levantaba ahí para ir al campo a la cosecha. Los hijos a la escuela y las madres de familia a la limpieza y el trabajo del hogar. Para los niños, el estar en la escuela es lo máximo. Allí desarrollan muchas experiencias, comparten sus ideas y crean ese lazo de amistad entre sus compañeros que les ayuda a tener ese pedacito de felicidad que les complementa en su vida diaria. Un día pasó algo inesperado, algo en el que todo cambia. El viento soplaba hacia otra dirección. La noche tardó mucho menos que el día y el frío se sentía tan caliente como si todo fuera irreal. Lo normal ya no era tan normal. Todo había cambiado completamente. Los planes se transformaron. Lo que en un principio estaba prohibido, ahora estaba permitido, y lo permitido ya era prohibido. Había aparecido una terrible enfermedad desconocida y estaba ocasionada por demasiadas muertes. Había tristezas y preocupaciones. La hacían llamar
COVID-19. Con esta, todo quedó en el pasado. Ahora ya nadie puede salir de casa, pues se transmite por el aire. Entonces nadie podía visitar a los amigos. Ahora lo prohibido está permitido y lo permitido prohibido. Al principio pensábamos que esto era pasajero y no tardaría demasiado. Sin embargo, han transcurrido más de 100 días. 100 días en que todo cambió. Ahora debemos de adaptarnos a esta nueva normalidad que tiene que hacerse costumbre. El saber usar y usar de manera benéfica. Todo aquello que existe y nos ayuda a resolver diferentes situaciones que nos suscitan en nuestra vida cotidiana. Desde el primer día, los 3 profesores sabían que debían de cambiar de ahora en adelante si querían seguir con su legado. Ese legado integrador que les permitiera formar de manera integral a los alumnos de la localidad. Una de las características principales de los profesores es que nunca se rinden y son capaces de adaptarse a las nuevas adversidades, así de conocer y crear formas para ayudar. Gracias a su poder y a la empatía de cada uno de ellos, tenían la fuerza para salir victoriosos de esta situación. Un día, Genio le comentó a los profesores que debían de innovar, ser diferentes para continuar con su misión. Ante ello, se dieron a la tarea de investigar y con ayuda de su creador, pusieron práctica distintas herramientas. Una de ellas era el comunicarse de manera virtual con los alumnos a través de plataformas que les permitieran interactuar como antes. Así también, implementaron las llamadas telefónicas, mensajes escritos y videos. Las aplicaciones digitales que nunca habían explorado porque no tenían la necesidad de hacer uso de ellas, ya que todo se solucionaba de manera presencial. Cuando los profesores comenzaron a trabajar bajo esta modalidad, grande fue su sorpresa o asombro de que muchos padres de familia no tenían las mismas habilidades, incluso recursos, para hacer uso de las herramientas que se habían tenido. Servían para establecer la comunicación, sí, pero los profesores, al observar que estas no eran suficientes, decidieron optar por una estrategia, aprovechando una de las vías de comunicación más utilizada por la población. La gente estaba acostumbrada a que a través de una bocina que se encuentra en lo alto de una casa de la comunidad, se mandara a vocear la información, así como reproducir material impreso en la única papelería que existe y que por lo mismo es de más fácil acceso para los alumnos. Todas estas estrategias que los profesores implementaron pensaban que era suficiente, ya que hacerles llegar la información se había cubierto por completo con ese factor. Pero su creador les había contado en una de tantas historias, cuando eran bebés, que siempre en la vida que resolvemos un problema, aparecerá otro. Pero nunca lo deben de ver como algo desmotivador, sino por el contrario, es un reto, una oportunidad para crear y proponer, ya que ello nos ayuda a que la gente conozca, y no hay poder más fuerte en el mundo que la información. El segundo problema era que muchos de los padres de familia no podían apoyar a sus hijos con las tareas, pues no tenían los conocimientos o desconocían ciertos temas. Ante ellos, el estrés y preocupación de los profesores crecía día a día. Sentían que nada de lo que proponían daba resultado. No lograban los objetivos esperanzadores, por lo que una vez al mes se sentaban bajo la luz de la luna a pensar y platicar. En uno de sus encuentros determinaron que esto que la gente estaba pasando les hizo darse cuenta que el mundo y la localidad no estaban preparados para poder solucionar estas problemáticas. Pero lo único que nunca se debía perder era la paz y el optimismo. Entonces decidieron proponer actividades relacionadas a los aprendizajes esperados, de tal manera que los alumnos no solo avanzaran, sino consolidaran los conocimientos base que servirían ante cualquier situación, las operaciones estratégicas, así como la lectura en diferentes textos. Los días transcurrieron y sin darse cuenta, el tiempo se agotó. El ciclo escolar había terminado a la distancia con mucha incertidumbre, preocupación, estrés y con deseos de querer regresar a ver a nuestros compañeros para reír, pelear y platicar. Esa interacción hacía falta, pero por el momento seguía todo igual. Todos bajo las expresiones: quédate en casa, sana distancia, haz uso responsable del cubrebocas y pronto estaremos de regreso. Al final, los 3 profesores se dieron cuenta de que en esta vida, mientras los planes sean los que cambien y no la vida misma, aún podemos hacer algo. Concluyeron que el profesor nunca será reemplazado por nada. El profesor es aquella persona que con sus palabras, sus expresiones, con sus experiencias y ocurrencias ayudaban a darle un desarrollo integral y armónico a los alumnos.
alumnos que ya necesitan de ese cariño, pero por el momento solo las llamadas o mensajes instantáneos eran los medios que se usaban para dar ánimos y conocer sobre sus actividades. El tercer factor, que ya no era un problema, sino más bien una solución y una muy agradable noticia, era que los alumnos lograron aprender y mucho. Esa es la mayor recompensa que un docente puede tener. Ante esta nueva normalidad, los profesores trabajaron muy comprometidos, sin esperar nada a cambio, más que una sonrisa y un «Hola» de sus alumnos. A escuchar un «Ya entendí, sí aprendí». Eso, y no más que eso, ayudó a Genio, Baltasar y Ricky a compartir su experiencia, esperando que sea de gran ayuda, y esto permita lograr todo aquello que la vida nos tiene preparado. De esta manera, tanto padre, madre, alumno, docente y gente en general se dieron cuenta que todos necesitan de todos para poder establecer ese vínculo, el cual permita desarrollar y formar a una comunidad de aprendizaje. Los profesores aprendieron algo muy valioso. Ya no es la nueva realidad, de ahora en adelante es la nueva normalidad, y que todo surge por alguna razón, y siempre debemos tratar de estar preparados. Tal vez no podamos ganar, pero al menos estaremos más protegidos y protegernos con los demás. La tecnología, la era digital ha llegado y los profesores deben de apoyarse unos con otros para poder salir adelante. Y así el papá le contó la historia a su hijo y luego le dijo: «Hijo, todo lo que sueñas es un don que te permitirá el día de mañana poder estar más preparado y ayudar a los demás. Porque no hay satisfacción más genial que un gracias». De esta manera termina la historia de 3 profesores que fueron capaces de no ser intimidados por una enfermedad. Sí, con el miedo, pero con toda la actitud de querer formar a sus alumnos y no dejarlos solos. No importó lo que tuvieron que hacer, la profesión docente es una vocación que se lleva en el corazón. Francisco Misael Cou Uchín, Calquini, Campeche, México. Bueno, es un cuento de 6 cuartillas que, híjole, entre otras cosas, generó cuánto tiempo, Franco, y sobre todo, en qué circunstancia emocional te hizo escribirla. Okay. Pues me llevó aproximadamente, yo creo que como unos 15 días, por ahí. Yo estaba en un momento de que, como menciona ahí, era 100 días de que estábamos de pandemia. Estábamos en casa, trabajando a la distancia, escuchando las experiencias de los maestros, de los consejos técnicos, y simplemente fue un estado emocional que dije, bueno, vamos a ver la forma en cómo podemos apoyar a los niños. Sabemos que en ese momento estábamos desarrollando estrategias para no perder la comunicación con los niños. Entonces yo siempre he sido una de las personas que no trato de irme ni al límite de lo muy feliz, ni al límite de lo muy triste. Hay que siempre mantener una estabilidad. Entonces en ese momento, cuando yo voy escribiendo la historia, y como te comentaba, voy desarrollando mi historia y me voy abonando y me voy acordando de cosas que me pasaron en mi infancia. Cómo yo viví, cómo a través de la sociedad, como te comentaba ahí, con los medios de comunicación, con las caricaturas que yo viví, y cómo se puede aterrizar en la actualidad. Cómo los niños ahorita en la comunidad somos vistos los profesores ante ellos. Entonces a partir de ese momento y el tiempo que yo me fui llevando, fui abonando, fui descubriendo, iba leyendo, iba borrando, iba volviendo a agregar, hasta que pues fui buscando así como que las palabras y buscando sobre todo algunas contextualidades acordes. La familia, cuando leyó, porque seguramente fue el primer filtro antes de entregarlo aquí a Unisan, ¿cuáles fueron las emociones de haber leído a un hombre que, entre otras cosas, tiene la virtud, el oficio, la inspiración de ser maestro? Pues cuando lo leyó por primera vez mi familia me dijo, no, pues ya sé en qué te inspiraste, ¿no? Lo clásico, porque como Sammy me conocen, típicas caricaturas que tú tuviste en tu infancia, ¿no? Pero, o sea, ellos se sorprenden la forma de ver cómo yo, en una licuadora, agarro de aquí, agarro de allá, lo junto y trato de... Yo siempre me he enfocado a que todo aquello que yo tengo en el exterior, aunque sea realidad o sea ficticio, transformarlo a la realidad. No hay nada mejor que todo aquello que es esos elementos que nosotros tenemos de los medios de comunicación de las personas. Al final del día,
contrastarlos con la realidad que vivimos. Entonces yo siempre he sido de las personas, hasta mi familia me dice, eres muy, rebasas muchos límites, no le tengo miedo al decir qué va a pasar, simplemente yo escribo, simplemente hago mis experimentos y al final del día, como te comento, si no sale bien, pues borramos, ¿verdad? Y volvemos a iniciar de cero. Maestro, ¿en qué te basaste para poder traer este documento, algo que ya se va a quedar como huella indeleble a través de este libro que está por salir, Épica 100.100? ¿En qué te basaste? ¿En algo que era para que perdurara generación tras generación, algo muy personal, o pues la herencia de algo para los maestros que también transformaron su manera de dar las clases gracias a una pandemia? Así es, yo me basé, o mi idea final era, como mencionas, que trascendiera esto. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que ahorita, al final del día, yo nombré en el cuento a una persona, a un maestro, no por su título, sino por su dedicación, por sus habilidades, por sus características. Un maestro es aquel que reúne todas esas características de amor, de paciencia, de estrategias, de todo. Entonces, mi idea es que con el paso del tiempo, esta idea siga persistiendo, que un maestro, independientemente de la distancia o de manera presencial, tiene siempre que tener presente esas características para lograr un niño que tenga amor igual por sus estudios y que al final del día todo esto se vea en beneficio de una comunidad en general. ¿Se retrasó la manera de enseñar? ¿Hubo atraso o hubo un adelanto en el tema de dar clases y recibirlas en época de pandemia? Podemos decir que el nivel de los niños, el compromiso de los niños, ahí está. Los niños cumplen, claro, no es igual, ¿verdad? Porque no es lo mismo que un maestro te esté explicando de manera presencial a un maestro que te lo mande en el video, aunque cada uno tiene sus beneficios y sus perjuicios. Yo puedo decir que nos mantenemos igual. Al menos no hay un retroceso muy significativo, tampoco un avance que podemos decir los niños están en una etapa a lo mejor muy buena, pero para mí y en el ámbito de mi escuela mantenemos un nivel aceptable. Este será el inicio de muchos trabajos, es decir, ¿te gustó escribir? ¿Planeas seguir escribiendo, a lo mejor con esta clase de cuentos épicos para los niños? ¿Qué también deja en la inspiración de este trabajo el futuro de un maestro en Campeche? Definitivamente, el escribir nunca lo había hecho, siempre había escrito solamente por escribir, nunca me había atrevido a publicar un cuento o un relato, y motiva el hecho de saber que un relato ha sido seleccionado, y espero, como mencionas, que eso sea un ejemplo de decir, porque sabemos que en Campeche muy pocos son los maestros los que salen a relucir a nivel nacional. Entonces espero que a través de un relato de un maestro campechano que se hizo, pues que motiva más maestros, ¿no? Y en Campeche hay muchas historias por contar, así como en todo el país. Y espero que, pues, ya con esta motivación que tengo al haber sido seleccionado, tratar de seguir escribiendo para tener más historias por contar. ¿Qué experiencias has tenido con maestros más grandes, es decir, adultos, que estaban acostumbrados a una línea y que de pronto, pues el internet tuvo que llamar a la necesidad de reencontrarse con sus alumnos? Hubo catarsis, hubo de alguna manera momentos difíciles para tratar de que muchos no claudicaran, o algunos otros lo vieron esto como la gran oportunidad de trascendencia. Pues en una comunidad, ¿no?, hay de todo un poco, y eso es lo rico, porque si todo fuera igual, yo creo que se acabaría el encanto en todo, ¿no? En mi escuela yo tengo 8 años de servicio, 5 como director, soy el más joven de mi escuela, el maestro más grande tiene 25 años de servicio. ¿Y qué es lo que me tocó? Que cuando empezamos la era digital, o ahorita la nueva normalidad a través de la educación a distancia, algunos maestros tenían resiliencia, como dices, así el decir, no puedo, es difícil. Entonces, ¿cuál fue mi tarea como gestor? ¿Cuál fue mi tarea? Decir, mire maestro, vamos de la mano, yo le ayudo, no hay ningún problema, siempre el apoyo de mi parte para tratar que ese maestro no se deje, que continúe. Y al final del día, ¿cuál fue mi gran sorpresa? Que ese maestro hasta me entregaba trabajos sorprendentes, ¿no? Una diapositiva con imágenes animadas, tanto el pensar que ese maestro no podía, y luego fue el maestro que más terminaba los trabajos.
Increíble, porque al final del día las historias que hemos escuchado a través de este programa nos han dado cuenta de eso, justamente de que Épica 100.100 es una lead de guerreros docentes, sin duda alguna. Y para terminar la entrevista, quisiera preguntar a un maestro campechano, ¿cómo ve la competencia que hay en estos momentos en los maestros en la universalidad? Es decir, todos tuvieron que entrar a un formato como este, todos estuvieron de alguna manera sacrificando algo. En el caso tuyo, Franco, ¿qué fue lo que se sacrificó más cuando el día no ajustaba con 24 horas? Pues en mi caso, yo podría decir que, como creo todo y la mayoría de los maestros, el tiempo con la familia, ¿no? El tiempo con la familia, pero ya un año, yo creo que hemos ido aprendiendo a vincular el tiempo laboral con el tiempo familiar. Hay muchas cuestiones que podemos vincular tanto en el trabajo con la familia, que son el gran apoyo, el gran respaldo de los maestros. Entonces ahorita te podría decir que el gran reto que han tenido muchos maestros es ese, el tiempo que ya no da 24 horas como mencionas, y sobre todo el otro aspecto de que ya llegó un momento que los maestros se estresaban tanto porque ahora, como mencionas, ya no calificaban con el lápiz, ahora calificaban con el celular. Entonces son cuestiones de que dicen, ya no da mi memoria, ya mi mente, ya me duermo, ya sueño con imágenes, ya sueño con videos. Entonces ya después de un año, los mismos maestros y en mi parte también, nos fuimos acoplando, ya fuimos organizando de mejor manera esta cuestión, que yo creo que ya podemos ver, si no al 100%, un estado más socioemocional de los maestros, más tranquilo. Bueno, Campeche siempre ha estado muy cuidadoso con sus cifras. De hecho, ha sido el estado que ha permanecido en el color verde en este semáforo epidemiológico. Sin embargo, la gente se cuida. ¿Hubo temor en ese momento cuando inició la pandemia o hubo un cierto tema de que esto era un mito? Cuando inició todo, hasta que no llegó el primer caso, te puedo asegurar que hasta que no llegó el primer caso en el estado, todos lo consideraban como que sí existe, pero aquí no hay. Una vez que llegó el primer caso, como todo fue a nivel nacional, pues todos en las tiendas iban compras de pánico, todos nos empezamos a encerrar, empezaron las murmuraciones que los casos sospechosos, salían imágenes de personas, este es el que ya tiene el coronavirus, o sea, eran cuestiones de que, al menos aquí en Campeche, hasta que no se dio el primer caso, sabíamos que existía la enfermedad, pero no dimensionábamos hasta dónde podía llegar. Franco, en las películas mexicanas, en la tradición mexicana, en los municipios, había 3 personas que fundamentalmente eran los puntos más altos en la pirámide social: el sacerdote, el presidente municipal y el maestro. En esta pandemia volvió a estar el maestro dentro de esta pirámide, es decir, se le reconoció aún más la labor que tiene en su comunidad. Yo creo que a pesar de que la pirámide siga funcionando, no le pondría ningún escalafón. Simplemente tanto papás como comunidad y como maestros, todos son muy importantes. Porque uno, sabemos que el papá ahorita es el que actualmente está frente a los niños, pero el maestro es el que orienta al papá y lo ayuda, y la comunidad en general, como podemos decir, como un factor de socioemocional. Entonces yo creo que los 3 estamos en la misma línea en este momento. Franco Misael Coubo Huichín, gracias por habernos acompañado y por supuesto las ganas de seguir escribiendo esta clase de documentos no solamente es inspirador para quienes lo leemos, sino que en Editorial Unizan te acompañamos y te inspiramos en cada momento, y ojalá que sea la editorial que tú escojas para que esto siga trascendiendo en el hombre que orgullosamente dice: soy el más joven de los directores, al menos de la escuela que representas, pero que hay mucho futuro, aun y cuando la pandemia parecía que lo había detenido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la participación. Mañana tenemos para usted otra entrevista más a través de Épica 100.100. Soy Ramiro Escoto. Gracias.